Amén. Vamos a abrir la palabra en Hechos, en un párrafo que ya lo hemos leído, en un pasaje que ya hemos leído y ya hemos estudiado, pero ahora vamos a ver otro aspecto de esta palabra. Siempre sabemos que de un mismo capítulo o libro podemos sacar distintas enseñanzas, ¿no? Que el Señor quiere hablar en nuestros corazones. Así que qué bueno, porque vamos a rever esta parte de la historia donde Pablo era enviado a Roma, ¿no? ¿Se recuerdan? Donde Pablo fue llevado a Roma, ¿no? Lo llevaban preso, obviamente, pero era un plan del Señor, que justamente él quería, Dios, el Señor quería utilizarlo a Pablo para que él pueda llevar el Evangelio, ser escuchado allí en Roma. Así que Pablo se dejó llevar. Dice que Pablo obedece, Pablo obedece a lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿no? Que él vaya y que se deje llevar hasta allí, hasta Roma. Y vamos a ver entonces, a releer Hechos 27, ¿sí? Donde dice, Pablo es enviado a Roma. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, dice, entregaron a Pablo, dice, y a algunos otros presos, ¿recuerdan? A un centurión, dice, llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos, dice, en una nave adramitena, ¿recuerdan? Que iba a tocar los puertos de Asia, dice, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, dice, este hombre, este centurión, dice, y Julio tratando humanamente a Pablo, o sea que, aunque estaba preso, tenía, ¿no?, cierta amabilidad con Pablo, que esas cosas el Señor muchas veces las hace con nosotros, no nos damos cuenta, ¿no? Pero el Señor es el que pone ese querer en los corazones de las personas que nos rodean. Y a veces nos sentimos como diciendo, qué raro, ¿no?, que me trataron así, mirá, ¿no?, como sorprendidos, pero es el Señor que nos mima, que nos hace que alguien nos tenga nos trate de esta manera, ¿no? Dice que tratándolo humanamente a Pablo, dice, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, ¿recuerdan? De Chipre. Porque los vientos eran contrarios, y habiendo atravesado el mar, dice, frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, dice, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina, porque estaba tratando de buscar una nave que zarpara, para ir a Roma, justamente a Italia. Entonces, buscando, dice, encontró allí, dice, una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. ¡Chan! ¿No? Miren cuando a veces decimos, bueno, si no se da, no importa, si no se da, ¿no? Vengo mañana, pero no, ahí encontraron el lugar de la barca esta y listo, la nave y arriba. Dice, así que nos embarcó en ella, dice. Versículo 7 dice, navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, había mucho viento contrario. Dice, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo, dice, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo, dice, les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, porque el mal tiempo era muy fuerte, no solo dice del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, dice, daba más crédito al piloto, dice, y al patrón de la nave, que a lo que Pablo les decía, ¿no? A veces como decía, bueno, este está hablando, pero bueno, mejor los que voy a escuchar a los que saben, o no, o le presto atención a los que saben. Versículo 12 dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, era un puerto que no era preparado para que la gente pueda parar allí y justamente, ¿no?, pasar tiempo, ¿no? Así que dice, era incómodo para invernar, dice.
Y la mayoría dice acordó zarpar, o sea, que entre todos han dicho, che, nos vamos, ¿no? ¿Viste? Cuando vas a mirar, che, paró la lluvia, salimos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, bueno. Así que dice que se pusieron de acuerdo entre ellos, aunque Pablo les estaba diciendo, pero dice, la mayoría acordó zarpar también de allí, dice, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, dice, e invernar allí, ¿sí? En Fenice. Versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas, dice, e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dice, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, dice, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él. Y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento, dice, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, otra vez. Pero siendo combatidos, dice el versículo 18, por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, dice el versículo 19, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, dice, en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, ahí Pablo está como si fueran nuestras madres, ¿no? Que dice, yo te lo dije, ¿no? Que tenemos que decir, bueno, cállate, ya está, ¿no? Pero bueno, Pablo ahí se paró en medio de ellos y dice, como ya mucho que no, hacía mucho que no comíamos, dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, ¿no? Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, ¿recuerdan? Me encantó esa palabra. Dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y vamos a parar acá, después ya la conocemos a esta palabra, sabemos que, bueno, ellos igual después empezaron o sea, seguía la tormenta, siguió la tormenta, y vemos en el versículo 30, creo que dice que entonces los marineros, al ver tantas cosas y que la nave, dice que tenían ellos miedo de que la nave, como seguía todavía flotando en agua y seguían moviéndose, dice que temiendo dar en escollos, o sea, golpearse, romperse, ¿no? Y que les pasara algo más grave, entonces, entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, dice, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, ¿no? Pero Pablo le dijo al centurión, en el versículo 31, dice, lo voy a seguir, dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, o sea que se las querían picar, se las querían tomar, Y entonces los soldados, dice, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse, chao, cortaron ahí y nos vamos, que nos lleve para cualquier lado, peor estaban, Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis, 14 días, y permanecéis en ayunas, dice, sin comer nada. Por tanto, os ruego que coman, por vuestra salud, porque a veces no te deja pensar bien todo eso, cuando estamos con hambre. ¿No te pasa a veces que, ay, no, pero tengo que llegar, aunque sea, me tomo unos matecitos, como algo, un sanguchito, un quesito, qué sé yo, algo, ¿no? Y ahí parece que las ideas se aclaran. Entonces ahí dice,
permanezcan en ayuno, y dice, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis para vuestra salud, dice, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros va a perecer. Están como diciendo, ¿será? ¿Quién es este Pablo? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Quién es para que nos diga estas cosas? Habrán pensado, ¿no? Y habiendo dicho esto, dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, creo que del susto era, comieron también, dice, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Escuchaste? Echando el trigo al mar. ¿Viste cuando tenés situaciones y te sentís tan raro que vos decís, no te deja pensar, estás atemorizado, no sabes qué hacer, y a veces hacemos más burradas que hacer más cosas sabias porque el temor no nos deja pensar? Bueno, esto es algo parecido. Y después sigue el versículo 39, dice el naufragio. Así que ahí recién nos está contando todo lo que está pasando. El Señor nos está contando en este pasaje, pero fíjate que es todo tiempo de tormenta, todo ese tiempo de dudas, ¿no? Mi papá me contaba que cuando ellos iban a navegar con su trabajo, porque el pastor además era militar, pero él nos contaba que había tormentas tan grandes que llegaban las olas como a tapar el barco, y era tanta la desesperación que se ataban con sogas a las muebles, a las cosas del mismo barco, para que cuando venga la ola no te lleve, porque claro, cae y arrastra, ¿no? Entonces dice, chao, podía volar uno. Entonces, ¿qué hacían? Se ataban para que cuando la ola dejara de golpear no te llevara, no te arrastrara, ¿no? Entonces dice que hacían esas cosas, y bueno, había que soportar ese tiempo de mala tormenta, ¿no? Y muchos se descomponían, también por eso quizás no comían, 14 días sin ayunar estos, sin comer, ayunando. Hay que estar en una tormenta así donde te revuelve todo, ¿no? Hasta el apellido dice que largan. Así que sí, porque son ese movimiento del barco. Yo, aunque no haya pasado tormenta, no me gustan mucho los barcos porque me descomponen. Cuando estábamos justamente allí en Grecia, cuando fui a Grecia, tomamos una lancha para ir a las distintas islas, y una de las islas era la isla de Mykonos, que nos habían llevado. Y también, por ahí estábamos, por donde estaba Pablo, casi ahí. Y te digo que me revolvía el estómago, y tenía que estar todo el tiempo afuera, en la parte de afuera, porque entonces el aire fresco parecía que me ayudaba a que no se me revuelva el estómago, ¿no? Así que no soy muy propensa de soportar en el agua. Yo la veía a Flor y a José, que estaban lo más bien, y yo iba corriendo ahí al borde del agua, y que se me pase, ¿no? Y incluso tuvimos una comida y todo eso, y no sabía si comer o no comer, pero se suponía, ¿no?, que ellos tenían que cuidarse, ¿no? Se cuidaban de todo esto, ¿no?, de la tormenta. Pero vamos a ver, ¿no?, qué dice la palabra acá en Hechos 27. Y ya estábamos leyendo diferentes cosas que fueron viviendo, ¿no?, ellos, pero nos vamos a parar en el versículo 15, que dice, y siendo arrebatada la nave, dice, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, ¿no? Y nos dejamos llevar, dice la última frase, ¿no? Y nos dejamos llevar. Versículo 17, fíjate al final, casi al finalcito también, dice, y teniendo temor de dar en la Sirte, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea que, ¿qué hicieron estos hombres? Dice que así que nos dejamos llevar a la deriva, ¿no? Cuando uno se encuentra en un momento difícil, ¿no?, ¿qué reacción podríamos llegar a tener? Dice, no te dejes llevar a la deriva, sería la frase. Así que si estamos en un momento difícil, en un momento de crisis, ante una crisis misma, dice, hay 3 formas, ¿no?, de las que a veces se suele uno comportar, ¿no? Y dice, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podían hacerle frente al viento, ¿no? Así que por eso se dejaron llevar
dice, a la deriva. O sea, como diciendo, ¿viste? Cuando ya decís, bueno, no sabemos qué está pasando, se levantó el viento, no sabían, dice, porque siendo arrebatada la nave. O sea que era un viento muy fuerte. Versículo 14 dice, un viento huracanado, llamado Euroclidón, ¿sí? Dice, era demasiado fuerte, dice, y siendo arrebatada la nave, ni no pudiendo poner proa al viento, o sea, no la podían manejar, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, una situación difícil y quisieron y se dejaron llevar, ¿no? Como que a veces decimos, bueno, pero no puedo poner solución a esto. Entonces, ¿cómo actúo? Y sí, de esta manera, que uno se deja llevar. Y lo primero que las tormentas de la vida tienden a hacernos es justamente llevarnos a la deriva. ¿Y sabés qué te hace las crisis de la vida? Además de quererte llevar a la deriva, te hace perder la perspectiva, la perspectiva de nuestras metas. A veces nos olvidamos hacia dónde vamos, ignoramos nuestros valores, porque es como que estamos paralizados. Fíjense que ahí estaban como paralizados y no sabían cómo actuar, ¿no? Como un gato a veces cuando aparece un perro, ¿qué hace? Se queda duro ahí, ¿no? El lomo dice que se arquea, ¿no? Y los pelos se les paran y las patitas quedan así como con garras, ¿no? Y queda duro, no saben cómo actuar, ¿no? Y a veces como que la persona o el ser humano queda así, ¿no? Una dificultad y no sabes cómo solucionar eso y te quedas así como paralizado, ¿no? Asustado. Y tú decís, no, pero no es para acá, ¿no? Y te digo que a veces me pasa de cosas que por ahí no sé si me quedo tal así como perder, pero por ejemplo esta última enfermedad que la agarró a Flor, la de la papera, que tuvimos que estar día, no era una cosa así de un día, 2 días, bueno, lo solucionamos, ¿no? Era como algo que había que esperar y a ver qué resultados tenía, y si realmente era la papera, y si después le mandó a hacer los análisis de sangre para realmente saber que era la papera, y todo eso era esperar, y no era una solución así en el momento, como que te hacía pensar, ¿no? Y como que uno se compenetra tanto en el problema que después cuando pasa ese tiempo, decís, ¿en qué estaba yo pensando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era como, no? Como que vuelve uno a retomar y decir, ah, mirá cómo nos corrió del eje esto, ¿no? Entonces fíjate que a veces cuando pasa una dificultad así, decimos, no, pero a mí no me pasa. Sí, pasa de que a veces uno o se paraliza, o se asusta, o no se asusta, o se asusta, pero no es que tampoco te lleva tan a la deriva, sino que uno sabe de quién tiene que agarrarse, a quién tiene que recurrir, ¿no es cierto? Pero generalmente una crisis cuando aparece en la vida de una persona tiende a zarandear la vida para ver qué está pasando, qué está sucediendo con nuestras vidas, ¿no? Porque no es que nos pasan porque nos pasan. Dios nos permite que sucedan cosas, ¿para qué? Para ver qué hay en nuestro corazón, para ver qué hay en nuestro interior, ¿no? Justamente, ¿qué significa la palabra crisis? Ahora yo justo estoy usando el celular, ¿no? No pensé en buscar la palabra crisis, pero crisis no es que es un problema y que, pum, bueno, listo, ya está, se terminó, sino crisis es una oportunidad para crecer, para salir adelante. O sea que fíjate que a veces leemos la palabra crisis y decimos, ay, qué palabra fea, no me gusta porque me da miedo, es algo que me va a hacer tener temor o que me va a sacudir o que, ¿no? Pero crisis es el momento para decir, bueno, puedo dar el salto y puedo salir adelante y puedo ser aún capacitado en esa situación para poder vencer. Los que tenemos a Cristo, obviamente, ¿quién nos capacita para poder vencer? El Señor Jesucristo, ¿no? Él nos ayuda, Él nos da todo poder y toda autoridad. Pero bueno, a veces hasta que maduramos y hasta que nos damos cuenta que está pasando, ¿no? Y de quién nos tenemos que tomar, es la primera reacción. Y fíjate que acá, estas personas que estaban con Pablo en el barco, ¿qué reacción tuvieron? Y cuando vieron que no podían manejar el barco, que lo querían sujetar, querían sostener las velas, no, tuvieron que arriarla las velas, ¿no? Porque tanto viento, si no, si vos dejás las velas puestas, obviamente que te arrastra con más fuerza. Entonces tuvieron que subir las velas y dice, y se dejaron llevar, ¿no? Y fíjate que en un momento leíamos que eran muchos días de tormenta, ¿no? Y que dice que no había ni sol ni estrellas, no podían ver, ¿no? Porque ellos que no tenían
brújula, sino que se dejaban llevar por el cielo, ¿no? Por las estrellas, por el sol, según la posición, cómo habían quedado con el barco. Ya está la estrella, no sé, ponele la Cruz del Sur. Nosotros nos guiamos por la Cruz del Sur, ¿no? Porque sabemos que la Cruz del Sur justamente, en las estrellas, la punta justamente, obviamente, va al sur, ¿no? Entonces ahí nos vamos orientando. Y ellos que se manejaban sí o sí de esta manera tenían más noción de qué estrellas y cuáles son, y no sé, las Tres Marías, la Osa Mayor y todo ese tipo de estrellas, ¿no es cierto? Ellos sabían cómo guiarse y se guiaban incluso por cuando salía el sol. Bueno, ese y dónde se ponía el sol, el poniente, ¿no? Entonces sabían de dónde nacía y a dónde se ponía el sol. Entonces se iban guiando y se iban orientando, pero como había tormenta, no tenían de dónde orientarse, no podían, dice que no había estrellas, ni sol, ni nada, les tapaba todo, todo era tormenta todo, ¿sí? Entonces fíjense que como ellos no tenían justamente ni brújulas ni estrellas, estaban ocultas debido a esa tormenta, los marineros estaban en total oscuridad, o sea, no estaban teniendo la salida al problema. A la situación donde estaban, no se podían ubicar, no se podían situar ellos, ¿no? Y, y justamente por eso mismo también era que quedaban a la deriva. Cuando los problemas nos golpean o se aparecen en nosotros, a nosotros, a veces pareciera como que nos van tirando de un lado al otro, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿O cuál es nuestra actitud, no? Fíjate que vamos a leer en Hebreos, alguien que busque Hebreos 10:23, Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Amén. 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 Dice, mantengámonos firmes sin flautar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dice que mantengámonos firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces dice, mantengámonos firme en la esperanza que decimos, que nosotros mismos declaramos, que nosotros mismos le enseñamos a veces a la gente, a las personas, ¿no? Dice, porque fiel es el que hizo la promesa. Como esto que les contaba yo de que nos pasó con Flor, ¿no? Eran días que había que estar esperando y confiando, ¿no? Porque como era una papera, una cosa rara, primero empezó como una otitis, después empezó como una papera, después que nos salió como que el médico dijo, pero es una papera rara, y ahí chan, decíamos, entonces otra cosa quizás. Pero bueno, ahí confiando y orando y esperando, ¿no? Por eso dice, mantengámonos firmes, aunque no veamos nada, aunque no estamos viendo, como dicen, la salida o la luz al final del túnel, ¿no? Y no era el tren, sino que aunque a veces no vemos la luz al final del túnel, pero nosotros igual tenemos que permanecer firmes, no desesperarnos, ¿sí? Porque fiel es el que hizo la promesa. No pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Eso es en Hebreos 10, versículos 35 y 36, más atrás. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, versículos 35 y 36, del mismo Hebreos 10. Dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que aunque nosotros estemos en dificultades, no nos desesperancemos, no perdemos esa confianza que justamente, fíjate que dice que tiene grande galardón. Es decir, que el Señor nos está probando y nos quiere traer a nuestras vidas, nos va a traer algo bueno, un premio, ¿no? Galardón es como un premio, ¿no? Nos va a premiar el Señor por serle fieles y por tener fe. Pero cuando dice la palabra que es imposible agradar a Dios cuando uno no tiene fe, ¿no? Cuando uno no tiene fe, justamente es eso, ¿no? Es imposible agradar a Dios.
Pero nosotros cuando tenemos fe, cuando estamos tranquilos esperando la respuesta, esperando lo que Él quiere hacer en nosotros, eso va a traer, dice, un grande galardón, porque es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ahí está en el medio entre comas, o sea, habiendo hecho la voluntad de Dios, no que a veces, bueno, listo, chao, como estos marinos que se ve que la intención era en un momento tomársela a pique, ¿no? Del barco, porque Pablo se dio cuenta que se querían tomar, no el buque, el otro buque se querían tomar, se querían ir, ¿no? Y sin embargo, ahí Pablo dijo, che, ojo, porque mira que si se va, estamos fritos todos, ¿no? A veces, viste, cuando decimos sálvese quien pueda, y la Argentina, creo que el argentino es mucho de decir ese dicho, ¿no? Sálvese quien pueda y cada uno se arregla como puede y chao, ¿no? Pero no es así, no es así porque perjudicamos al otro, en este caso con Pablo, ¿no? Entonces, fíjate que nos dice acá porque es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, del hecho de permanecer, de estar y de hacer lo que Él quiere que hagamos, ese obtengáis la promesa. Aquello que Él te prometió, aquello que Él te dio o te dijo que te va a dar, Él quiere hacer que vos puedas obtener eso, ¿no? Que puedas perseverar. Y cómo cuesta, ¿no? A veces que el cristiano pueda perseverar, ¿no? Fíjate que uno de los grandes problemas del cristiano es el perseverar. Porque cuando viene una dificultad, enseguida, ¡shium!, ¿no? Cuando uno no le está encima, ¿viste? Cuando nos dicen somos los hijos del rigor, cuando uno no le está encima, ¿qué hacen? ¿No? Disparan o se ponen a hacer cualquier cosa. O fíjate cuando uno estaba en el colegio, ¿no? Antes, no se iba la profesora para hacer no sé qué cosa y se hacía cualquier cosa. Se empezaba a revolear tiza, papeles, uno se rajaba el baño, ¿no? Después venía o se perdía en las horas y que no sabíamos dónde estaba, ¿no? Y a veces pasa también, ¿no? Cuando no tenemos a alguien que nos esté vigilando, bueno, a ver qué podemos hacer, ¿no? Me acuerdo que cuando mi papá y mi mamá se iban a la reunión de oración y nos dejaban solas con mi hermana, revolvíamos todo. Después mi vieja venía, qué tontas que éramos, era chica, obviamente, ¿no? Qué tontas que éramos que pensamos que mi vieja no se iba a dar cuenta, y sin embargo cuando venía encontraba todo revuelto, porque revolvíamos el placar a ella, le sacamos la ropa, jugamos con la ropa, ¿no? Después cuando venía ella, ¡ay, mira mamá! Hacíamos un bollo y todo tirado adentro, ¿no? Y hacer esas pavadas, ¿no? Pero decir, es como que somos los hijos del rigor, que pareciera que nos tienen que estar pisando, controlando, ¿no? A ver qué estamos haciendo, o no sé, alguien en el trabajo, ¿no? A veces José me cuenta, ¿no? Que a veces yo me voy, dice, me voy a hacer algo, y cuando vuelvo los veo que están, uno no sé, debe estar cortando la fibra que tenía que estar cortando, está sentado ahí en la mesilla, dice al lado de la mesita, leyendo el diario, el otro no sé qué está haciendo, dice, che, ¿y cuándo se van a poner las películas? Hay cosas que terminar acá, ¿no? O llega el momento de trabajar y hay dos que trabajan a full y los otros dos se toman el buque, ¿no? Pero somos así, ¿no? Que el ser humano, ¿no? Pero la cosa es perseverar y en las dificultades, ¿viste? Cuando dicen que cuando vienen las cosas difíciles a veces allí se ven los verdaderos amigos, o bueno, se ven, a las personas como son, ¿no? Por eso dice, bueno, me voy a casa, ¿no? Listo, chao, desaparezco, ¿no? Y hay otros que no, que se quedan en las situaciones, ¿no? Y nos acompañan, están con nosotros. Pero a veces nosotros también somos así, no vamos a decir que el resto de las personas, ¿no? Pero que podamos perseverar, que podamos esperar en la promesa, que a pesar de las dificultades, ¿no? El Señor justamente nos está alentando. Fíjate que dice que ellos no tenían ni brújula ni podían darse cuenta, la situación estaba oscura, oscura. Y a veces en las diferentes etapas de la vida tenemos situaciones oscuras y difíciles. Y bueno, ¿qué reacción tenemos? ¿Tenemos esa reacción de dejarnos llevar a la deriva? Y bueno, que sea lo que sea, a ver cómo salimos de esta. No, ¿no es cierto? Como hijos de Dios tenemos en quién aferrarnos y en quién permanecer firmes, para que el Padre nos sostenga y nos saque en victoria. Pero hay que confiar y hay que permanecer, ¿sí? Hechos 27, 19, ahí nomás, porque habíamos leído el 15 y el 17,
Y en el 19 dice, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Pero fíjate que el 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Fíjate que todo lo que estuvimos leyendo era furioso, furioso, tempestad, no sé qué, viento, ¿no? Y vuelta. Parecía esos últimos días de marzo que yo me fui de vacaciones, esos últimos días de marzo que era viento. La primera semana fue linda, la de la segunda quincena. Sol precioso, la última era viento, viento, era correr la ventana, encima la habitación está arriba, no es un dúplex que está arriba las habitaciones, y corríamos la ventana, viento, y los árboles los veíamos que hacían ¿no? Y yo digo, wow, bueno, no importa, nos quedamos otra vez adentro, ¿no? Pero era así, viento y viento, ¿no? Y dice que al siguiente día se empezaron a alijar, o sea, a tirar cosas, dice. Y al tercer día, dice, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. O sea, ¿qué tiraron? Cosas importantes de la nave. Porque si te pones a pensar después, cuando seguíamos leyendo, fíjate que en el 38 dice, versículo 38, o el 37 dice, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, dice, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Hasta la comida, o sea, las cosas importantes habían tirado. O sea, primero tiraron los aparejos, que eso los ayuda a la nave a que no se vaya de acá para allá sin un rumbo. Es lo que te ayuda a equilibrar justamente la nave. Y eso es importante si vos vas a tirar, ¿no? Eso tiraron, digo, están locos. Es como que vos, no sé, poner una película de risa y de terror a la vez. Vas manejando y arrancás la palanca de cambio y la tirás por la ventana. ¡No! O el volante. ¿Y cómo vamos ahora? ¿Dónde llevamos el auto? ¿Para qué lado? ¿No? Como una cosa así, decir, ¿cómo van a tirar los aparejos? ¿No? Sin embargo, los tiraron, dice acá, ¿no? Como para alivianar, dice la situación, alivianar el barco, pero era lo importante. O sea que, ¿cómo habrá sido la tormenta para que no los haya dejado pensar de lo que estaban haciendo? Porque fíjate que dice que si no comieron por 14 días, y acá en el 38 dice, y ya satisfechos, o sea, comieron porque Pablo medio que los obligó, che, coman muchachos de él, déjense de hinchar, ¿no? Y fíjate que dice en el 38, dice, pero ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Era el alimento que ellos tenían que llevar para después comer si iban a seguir la travesía. Porque versículo 39 dice, y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, dice, pero veían una ensenada que tenía playa, dice, en la cual acordaron varar, si pudiesen, dice, la nave. Cortando pues las anclas, todavía seguían embarrando, las dejaron en el mar, dice, largando también las amarras del timón. E izada el viento, dice, la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa, dice, hincada, clavada, ¿no? Dice, quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron, dice, matar a los presos, están re locos, fíjate, ¿no? Dice, para que ninguno se fugase nadando. ¿Viste cuando decís esta situación enloquece y no se sabe qué hacer? Dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le dice, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen, dice, los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, dice, y los demás, parte en tablas, dice, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, como el Titanic, cuando si alguien vio creo que todos vimos el Titanic, ¿no? La parte crucial donde está Rose y Leonardo DiCaprio, ¿no? Que ella se queda en el agua y ella arriba de la tabla porque él la sube arriba de la tabla, ¿no? Y vemos que todos se van ahogando y se van muriendo de frío, ¿no? Pero ella se salvó, ¿no? Pero fíjate que la misma situación pasó acá, ¿no? Que ya en el último empezaron a tirar cosas y porque se querían matar entre ellos. Tal desesperación, ¿no? Yo recuerdo cuando era chica una vez, no sé si se los conté, lo contaba a mi hija la otra vez. Digo, pensar que, no sé cómo nos reíamos del tema este de los trenes. No me acuerdo si pasó algo en la noticia, entonces dije, ese tren de Belgrano también, Dios mío, es el,
El tren del terror, le digo. Digo, ese es el tren del terror. Yo le tengo terror justamente. Digo, por eso mira que yo cuando iba a estudiar en la facultad, le digo, cuando era joven, cuando era chica y joven, le digo, iba a estudiar a Capital. Y en vez de tomarme el tren ese, el grano, el trencito del terror, me iba hasta San Isidro y de ahí me tomaba el Mitre. Entonces me iba a Capital con el tren de San Isidro, que era mejor, ¿no? Pero este de Boulogne le tenía terror, porque sabíamos que se saltaba, ¿no? Se salía del carril y se saltaba. Y muchas veces empezaba a descarrilarse mal y pam, 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 empezaba a golpear, ¿no? Y entonces por eso no iba en ese tren. Y me acuerdo que una vez, bueno, justo da la casualidad que una chica que estudiaba conmigo, el padre de ella tenía la pizzería que estaba ahí frente a la estación, sería de Boulogne. Donde está el triángulo ese, ¿no? Del lado sería de mi lado, no del lado de la Pastora o del lado que pasa el 333 cuando van a la iglesia, ese no, del otro lado sería. Y una pizzería en ese tiempo. Y esa pizzería justo del papá de la chica esta que nos habíamos conocido ahí, y daba la casualidad, vos sos de Boulogne, mi papá tiene la pizzería, no sé qué, ah, mira vos, y el triángulo, pues se llamaba. Y ella dice, vamos un día, te invito, vení a comer ahí. Y yo digo, no, bueno, está bien, sí, pero sí, dale, ya vamos juntas, nos vamos juntas para allá y vamos a comer. Y bueno, le digo, bueno, sí, venite, qué rico, pizza, hacían rica pizza. Y bueno, vamos juntas. Y qué mejor idea ella, vamos en el tren de Belgrano. Y yo, no, tomemos el colectivo a la vuelta. No, vamos en ese tren, total, bajamos ahí nomás y nos cruzamos y vamos de mi papá, no sé qué. Y yo digo, no, yo no quería viajar. Y bueno, tuve que viajar con ella. Y cuando estábamos viajando en el tren, le había dicho a mi mamá que no me va a invitar a comer pizza, qué sé yo, bueno, sí, vaya tranquila. Pero cuando viajábamos en el tren y ya faltaba por Villa de Lina, ¿qué pasó? Se saltó el tren de la vía. Y todo el mundo. Yo dije, será el cuento de terror que yo no quería vivir. Y todos empezaron a gritar y correr y era una desesperación. Y yo mira, dije, Dios mío, ¿qué hago? Digo, ¿qué hago? ¿Viste? Y bueno, mi amiga empezó, porque todo el mundo corría y se saltaban a tierra, saltaban de la puerta, ¿no? Para afuera, digo, como si, no sé, que hubieran volado y caía en un precipicio, digo. Pero igual daba miedo por todo el ruido que hacía, ¿no? Y cómo golpeaba y la gente se desespera. Y yo digo, no me interesa, yo ni saltemos, y gritando como, no, yo no salto, dije. Yo no salto. Saltá, no, yo no salto, dije. Yo dije, se caerá de costado, me agarraré de un banco y no me suelto y me quedaré colgada. Pero no salto, dije, señor, vos me cuidás, no salto. Y todos se tiraron hasta que el tren paró, golpeó, pam, 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 yo sola quedé arriba del vagón. Hasta que paró, porque una vez que perdió la fuerza de lo que venía, paró, ya está. Pero todo el mundo afuera mirándome y yo parada ahí arriba. Pero esas situaciones, por eso una veces dice, no pasa. Sí, hay situaciones que hacen que la gente actúe locamente, ¿no? Locamente. Y vos decís, no, pero no, sí, pasa eso, ¿no? Pero si uno no está por ahí centrado, o no está, es como que al ver a todos decís, bueno, ¿qué reacción voy a tener? Entonces tengo que tratar de ser cuerdo y decir, si pasa esto o hago esto, ¿no? Pero fíjate que acá les pasaba eso, ya se habían puesto tan atemorizados por lo que estaban viviendo, que, ¿qué hacían? ¿Qué estuvieron haciendo? Y cosas locas hacían, ¿no? Por eso, ahora sería la pregunta para nosotros, ¿qué hacer en una crisis? ¿Qué hacer en una crisis? Y fíjate que, como te fui leyendo, arrojaron cosas al agua, estaban tan atemorizadas que arrojaban las cosas, ¿no? Entonces, acá el punto sería, cuando uno está en crisis, no desechar lo que realmente es importante, porque fíjate que ellos desecharon los aparejos, tiraron el alimento,
y hasta en un momento se empezaron a tirar ellos mismos, ¿no? Fuera del barco, ¿sí? Como me pasaba a mí en el tren, que los veía que saltaban todos para afuera, ¿no? Entonces, no deseches lo que es importante, ¿eh? El panorama no mejoró, dice para el apóstol Pablo, en su travesía a Roma. Así que seguía la tormenta constantemente, ¿no? Y cada vez como que arreciaba peor, ¿sí? Y se comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, dice, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco, versículos 18 y 19, dice. Arrojaron también su carga, las cosas que eran preciadas, valiosas. Dice, los aparejos del barco justo son cosas que ayudan a poder estabilizar a un barco. Y no se dieron cuenta de los nervios que tenían y lo tiraron, ¿no? Después dice que, como leímos el versículo 38, tiraron su comida, lo que necesitaban para sobrevivir. Dice, aún como dijimos, ellos mismos saltaron al mar y comenzaron a nadar hacia la orilla. Cuando nos encontramos en una crisis, nos podemos llegar a sentir tentados a desechar las cosas que más necesitamos. Porque a veces nos ponemos mal y no sabemos, y decimos, ¿qué hago? ¿No? Y en vez de ayudar o de que esto pueda salir a flote, la embarramos peor, como estos que estaban aquí en la desesperación y en la crisis. Entonces, desecharon las cosas que más iban a necesitar. Y nosotros tenemos que tener cuidado de cómo podríamos llegar a actuar, ¿no? Porque las cosas que son importantes para nosotros, como los valores, como esas cosas que nos han enseñado, muchas veces bajo presión, porque nos presiona lo que estamos viviendo, puede llegar a hacernos que perdamos el control y nos deshiciéramos de lo que realmente es importante y valioso. Pero vamos a buscar en Josué 23:8, a ver qué les dijo Josué a los hijos de Israel. Josué 23:8. Busquemos. Josué 23:8. Dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, dice, como habéis hecho hasta hoy. A ver. Sí. Pero vamos a leer el 6. Dice, esforzaos pues, dice, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Dice, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis en estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Pero versículo 8 dice más, a Jehová, pero dice a Jehová, vuestro Dios, seguiréis, como habéis hecho hasta ahora. Entonces, la exhortación de Josué a los hijos de Israel era permanecer fieles al Señor vuestro Dios, como lo han hecho hasta ahora. O sea, que puedan permanecerles fiel a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que van a vivir. Fíjate que dice que aparentemente todavía tenían gente alrededor, que no eran israelitas justamente. Fíjate que dice que para que no os mezcléis con estas naciones, o sea, que habían quedado algunos entre ellos, ¿no? Justamente esta semana estaba leyendo todo lo que era la parte de Josué, la historia de Josué cuando él entró, cuando combatieron a la ciudad de Jai, cuando combatió justamente la ciudad de Jericó, y que ellos cada vez que iban avanzando iban tomando un nuevo territorio. Obviamente tenían que matar a todos los que vivían en ese lugar, ¿no? Pero claro, los gabaonitas escucharon de lo tremendo que estaba haciendo Dios, ¿no? Del el Dios fuerte, grande que tenían ellos, y cómo iban avanzando y cómo habían matado a los de Jai, que era un reino tremendamente fuerte y grande, dice que eran, y claro, al escuchar que los israelitas los habían vencido, estaban realmente atemorizados de todo esto.
Entonces, claro, del mismo terror se fueron, se disfrazaron y se hicieron pasar por personas que venían de lejos, los quisieron engañar y los israelitas, bueno, cayeron, ¿no? Y los escucharon y pactaron con ellos, ¿no? Por no preguntarle bien las cosas a Dios. Y bueno, pero después dice que Josué, medio que al ver que les habían hecho trampa, los puso como para cortar la leña y para servir como si fueran sirvientes para la casa, para el tabernáculo, para todo lo que era el servicio del tabernáculo para Dios, ¿no? Pero como esa clase que hace ya el trabajo duro, difícil, ¿no? Unos sirvientes directamente, ¿no? Como esclavos directamente. Y era la solución que él podía darles, ¿no? Porque no podía matarlos porque ya habían hecho ese pacto de palabra y obviamente tenía que cumplir, no podía romper el pacto por más que haya sido engañado, ¿no? Entonces vemos que había algunos pueblos que se habían quedado pegados con ellos, ¿no? Cuando el Señor los mandaba a matar a todos, pero bueno, hacían las cosas y a veces había que ponerles parches a ciertas cosas, ¿no? Cuando a veces no hacemos las cosas como Dios quiere y hacemos lo que nos parece, ¿no? Pero fíjate que igual el Señor en su misericordia, ¿no? Los escucha, los guarda, los cuida, ¿no? En su misericordia eh, eh, los siguió bendiciendo y ayudándolos a que sigan conquistando otros territorios, ¿no? Pero fíjate que acá Josué justamente les está exhortando, ¿no? Dice que permanezcan fieles al Señor vuestro Dios como lo han hecho hasta ahora, ¿eh? A pesar de pruebas y dificultades que les tocaba vivir, pero bueno, volvían a retomar y a estar en obediencia con Dios, ¿eh? Para poder ser bendecido y poder seguir tomando territorios, ¿no? Y que esos pueblos no lo vayan a invadir a ellos, porque cada vez que ellos se mandaban la macana, eh, el enemigo los vencía, ¿no? Entonces ellos tenían que caminar obedientemente, ¿no? Por eso Josué les insta acá, a que sigan fieles, a que sigan esperando que Dios los bendiga con las promesas, ¿no? Justamente dice, en lugar de dudar de la promesa de Dios, dice, eh, eh, de lo que Dios hacía con ellos, que en un momento le decía, el Señor le decía a Josué, ¿no? Estoy cansado de que me vengan a decir, a fallar, o a Moisés mismo, ¿no? Cuántas veces el pueblo se ponía en contra y decía, sí, porque queremos esto, porque queremos otro, y el Señor estaba cansado de que ellos desobedezcan cada tanto, ¿no? Pero fíjate que los instaba nuevamente a que puedan obedecer, a que sean fieles, ¿no? Y una vez que el pueblo recapacitaba, y bueno, el Señor los perdonaba, los seguía cuidando. Por eso, aférrense, ¿eh? Y fíjate que para nosotros también esto, pues, esto es una palabra para nuestras vidas. Dice, en lugar de dudar de la promesa que Dios tiene para nosotros, que muchas veces el Señor nos ha dado cosas y porque a veces se estira la promesa, porque a veces tarda la promesa, porque a veces no sé qué pasa con la promesa, no sé qué pasa, pero aún así hay que aferrarse a ella con más fuerza cuando las cosas se ponen difíciles, ¿eh? Y esperar en el Señor. Versículo de 1 Corintios 15:58, y esta palabra me encantó, 1 de Corintios 15:58. 1 de Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Y en esa semana me ha pasado cosas así, que podía sentir el mimo del Señor, ¿no? Que en un momento yo dije, gracias Señor por lo que pude vivir en esta semana, porque a veces uno se pone a pensar, ¿no? Que a veces las cosas no son como uno piensa, ¿no? A veces uno quisiera ver diferentes respuestas, ¿no? Y a veces como que las fuerzas parecieran que empiezan, ¿no? O no, a veces, porque somos humanos, ¿no? Como que a veces las fuerzas se pueden como debilitar, ¿no? Y a veces uno pregunta, Señor, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena que uno está viviendo esto, lo otro, ¿no? ¿Qué te parece a vos, ¿no? Y el Señor me decía eso, ¿no? Que no era en vano, dice, no era en vano el trabajo que nosotros hacíamos para Él, ¿no? Y fíjate que ahora la palabra es como que el Señor me certifica lo que me pasaba y lo que le hablaba, ¿no? Y el Señor me hacía sentir esto, ¿no?
que no es en vano. Y fíjate que dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, dice, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que no aflojemos, no perdamos la fuerza, sigamos adelante caminando. Sigamos adelante. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice que sigamos firmes, que seamos constantes, ¿sí? Sí, acá. Lo tengo anotado acá, pero lo voy a leer. En Filipenses 1:27. Los dos acá. Solamente que os comportéis, dice en esta versión, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, y esto es de Dios, ¿no? Y esto de Dios, ¿sí? Así que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que os que sea que vaya a veros. Yo creo que si Pablo me escribiera una carta a mí y me dijera solamente que te comportes como es digno del Evangelio de Cristo, porque te vaya a ver o no, o esté ausente, o vaya, o esté presente allí, yo digo, oh, no, arreglemos todas las cosas bien, Pablo. Me falta hacer algo. ¿Qué es lo que me falta? Tenía que ir a ver a fulanito, tenía que predicarle a menganito. ¿Sabés cómo volamos, no? Y el apóstol Pablo, ¿no? Fíjate que Pablo les escribía esto, ¿no? Dice, sea que yo esté, o sea que vaya a verlos o no vaya a verlos, pero pórtense como es digno del Evangelio, ¿no? Eso le estaba diciendo. Y te imaginas si Pablo te hubiera escrito eso, nos está escribiendo obviamente, y el Señor no es el que nos dice eso, que nos comportemos de esa manera, ¿no? Pero si hubiéramos estado en ese tiempo, creo que más de uno hubiera corrido a hacer la tarea que dejó guardada ahí, que todavía no está haciendo, dice que se puedan comportar de esa manera, así es como podemos sobrevivir y prosperar en una crisis, que aunque las cosas se ven difíciles, pero que nosotros seamos fieles, que seamos constantes, lo que decíamos hoy al comienzo. ¿Cómo cuesta al Hijo de Dios, lamentablemente, ser perseverante? Porque cuando viene una ola o viene una situación, ya estamos como diciendo, ay, esto, ay, lo otro, ay, no sé qué, ¿no? No, que podamos permanecer firmes, que podamos permanecer fieles, que podamos estar cuando el Señor y ser perseverantes, ¿no? Porque enseguida es como que, bueno, queremos correr para allá, queremos correr para acá, y bueno, si mejor me quedo haciendo esto, y si mejor me voy a poner la tele, y si mejor voy a correr a no sé, no, que seamos constantes, perseverantes, perseverantes en la obra, ¿sí? Esta semana leía justamente eso, de que el Señor, con el pasaje de Lucas, creo que es cuando habla del siervo sí, del siervo que no era tan, que no era un buen siervo, no era un mal siervo. Entonces venía el patrón y le decía que iba a ir a verlo, justamente, ¿no? Y dice que cuando el siervo se enteró que él venía el patrón y él se estaba rascando, no estaba haciendo lo que tenía que hacer, dice que corrió a ver a los deudores del patrón, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Le dijo, ¿cuánto debes vos? 100, bueno, anotate 50. Y el otro, ¿cuánto debes vos? Y 100, y bueno, anotate 80. ¿No? ¿Qué hizo? Y bueno, porque el tipo quería poner las cosas a cuentas. Entonces fue astuto, fue hábil. En un momento fue y no es que Jesús después dijo al final de la parábola, dijo, sí, estoy justificando que mienta o que estás. No, como diciendo, fíjate, que son del mundo, mirá las actitudes que ha tenido de correr y decir, bueno, vos me debes 100, bueno, date 80, vos me debes 100, te voy a dar 50. Le cobró eso y corrió con el dinero de decir, bueno, si viene el patrón, tome, acá tengo, ¿no? Pero dice, aún ellos que no tienen a Cristo, tienen estas actitudes, y nosotros que tenemos a Cristo, ¿qué actitudes tenemos? De ser perseverantes, de ser cuidadosos con las cosas del Señor, ¿no? Como que a veces estamos durmiendo, como a veces que no queremos, o nos molesta hacer tal o cual cosa para el Señor,
¿no? O nos molesta tener el día con buscar la palabra y decir, bueno, después la leo. No, ¿no? Que podamos ser hallados fieles, que podamos ser halladas en Cristo con la tarea completa, no que nos asustemos como Pablo, que ahora lo voy a ver o no lo voy a ver, ¿no? Y salimos corriendo a ver si tengo todo ordenado, ¿no? Que podamos serle fieles al Señor. Para terminar, punto 3, ¿qué hacer en una crisis? Versículos de Hechos, volvamos a Hechos 27, no sé ni qué hora es, espero que no sea muy tarde, Hechos 27, puntito final, ¿dónde estás? Sí, 27, el versículo 20. Ahí nomás, 17, 18, 19, 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, como dijimos, dice, y acosados por una tempestad no pequeña, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea que vieron todo oscuro y tengo que decir todo mal, no se ve nada, no se ve la luz detrás de, ¿no? La luz del final del túnel, no, ni eso, todo oscuro. ¿Sí? Dice, ya habían perdido ¿qué? Toda esperanza de salvarse, de salvarnos. Así que lo que podríamos poner en este punto, ¿qué hacer en una crisis? No desesperarse. No desesperarse, no te desesperes. La gran tempestad, dice, rugió durante muchos días, como dijimos, ¿no? Todos los versículos que fuimos leyendo, del 27 hasta, fíjate, estos números que estamos en el 20 y después seguíamos con el 38 y así lo va, todo tormenta, tormenta, naufragio, ¿no? Al final, pero tormenta, o sea que no era una tormenta así nomás, muchos días de tormenta fue, ¿no? Fíjate que en un momento dijimos que Pablo les decía, che, coman, hace 14 días que vienen sin comer, necesitan comer, ¿no? Entonces, fíjate que eran muchos días de tormenta y a veces la vida arrecia fuerte. Y vos decís, ¿y cómo se sale de esto? Pero fíjate que no hay que perder la esperanza. Ellos dicen que perdieron toda esperanza. Dice, lo último que tiramos por la borda al enfrentar una crisis, sí, es lo último que tendríamos que tendríamos que tirar por la borda al enfrentar una crisis es la esperanza. Lo que último dice acá, pero yo diría lo que no tendríamos que tirar, ni ahí. ¿Por qué dice? Y cuando nos deshacemos de ella, simplemente estamos hartos de todo. Yo me recuerdo cuando nos habían robado, unas vacaciones que nos fuimos, y habíamos dejado, esa vez no pudimos dejar a nadie en casa para que nos cuide, y había quedado mi hermano, pobre, y mi hermano iba y venía, estaba en ese tiempo, eh, estaba con Nancy, vivía con Nancy, y no había nacido Sofía, estaba Abigail, y él iba y venía, y trabajaba, entonces no podía estar cuidándome la casa, bien, para que, como diciendo, alguien vea que había alguien en casa entrando y saliendo. Entonces el pobre venía, abría, había 2, 3 días que no podía venir, entonces después tenía que cortar el pasto, no lo cortó, ¿no? No importa, no viene el caso de eso, pero viene que al hecho de que nos entraron a robar. Entonces, David nos tuvo que llamar, che, vénganse de la costa, igual era el último día de las vacaciones. Entonces, che, vénganse, estaba re mal, pobre, lloraba, dice, entraron a la casa a robar. No, bueno, no importa, ya está. Veníamos en el auto volviendo, íbamos a salir el domingo y tuvimos que viajar un sábado a la mañana, juntamos todo, chao, nos vamos, llegamos acá. Cuando llegamos acá, bueno, estaba David, Nancy llorando, los dos, pobre, horrible, una situación horrible. La puerta estaba rota todavía. Esa misma mañana él había venido a la casa y ahí estaba la puerta rota. ¿Y qué hacemos? Horrible la situación, entrar y ver que todo te revolvieron, abrieron cajones, abrieron cosas, todo así tirado para afuera, al piso, todo tirado al piso. Digo, no, lo peor que me podía pasar, digo. Más que robarme, lo peor era haberme desparramado todo, digo. Quiero que si tenía una ametralladora me olvidaba que era cristiana, así que menos mal que no lo hemos visto. Pero te digo, es tremenda la situación, ¿no? Llorábamos todos. Pero ¿sabés qué pasó? Que llegó ese momento, después quedamos los tres solos con Flor,
Nancy y David se fueron muy mal de casa. Y no voy a olvidar que mi esposo se sentó en la cama y yo fui a ver a la pieza, que a ver qué pasaba, porque hasta la pieza está todo revuelto, todo sacado para afuera, todo bien revuelto. Y lo vi sentado, callado, con los brazos bajos, y él siempre es luchador, ¿no? Siempre vamos para adelante, vamos para acá, vamos para allá. Y cuando no es él, soy yo. Entonces siempre estamos, o uno siempre hace levanta no sé cómo se dice, la retaguardia, no sé cómo se dice. Pero como que uno, si no es él, soy yo. Entonces vamos así, así, así. Pero en un momento es como que yo dije, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Me quedé ahí, dije, que era todo un desorden, pero ¿dónde está? Me voy, doy la vuelta, me voy a la pieza. Lo veo sentado. Y por primera vez lo escucho que dice, no sé cómo hacer, ni qué hacer. Se quedó mal. Quedó así, como quizás que alguien le dio un golpe, ¿no? Te dan un golpe y te quedas como diciendo, ¿y esto? ¿No? ¿Qué le había pasado? Perdió la esperanza. Eso pasa. Que se sintió que la situación lo pudo más y lo golpeó, ¿no? Entonces, lo último que tendríamos que perder justamente es la esperanza. Te digo que yo me redolió en el alma, ¿no? Ahí lo abracé. Dije, bueno, confiemos en Dios. Él nos va a sostener. Después de todo no pasó nada. No había alguien adentro, no tenemos que estar sufriendo la muerte de nadie, no pasó nada, las cosas van y vienen, le digo. Lo único ahora, ¿sabés qué vamos a hacer? Le digo, vamos a agarrar unas bolsas, metemos todo adentro, no vamos a estar mirando, metemos todo adentro, le digo. Y después, tranquilo, vamos a decir, esta bolsa es de esto y empezar a sacar y clasificar esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto va acá, esto va allá, esto. Pero ahora vamos a juntar todo y no vamos a estar pensando más en nada. Pero esa es la situación, ¿no? Bueno, clasificar y qué sé yo, pero no perder la esperanza. Y hay momentos en la vida que pasan estas cosas, ¿no? Pero no debemos bajar los brazos. Estamos luchando con un asunto, con algo que nos puede llegar a golpear, o estamos golpeando ahora, pasando algo que nos pueda golpear muy fuerte. Dice, ¿has llegado al punto que has tirado todo por la borda y ahora lo único que te queda es la desesperanza? No estamos quizás viviendo en momentos así, ¿no? Aunque el momento de la cuarentena medio que nos hizo pensar, y esto, cómo va a salir, ¿no? Y vemos viendo que de a poco ya estamos saliendo, ¿no? Pero fue un momento difícil donde tuvimos ¿qué hicimos? Gracias a Dios, aferrarnos de Él, ¿no? Aferrarnos de nuestro Señor, ¿eh? Pero fíjate estos varones del barco, ¿eh? Ellos sí es como que al final perdieron toda esperanza. Por eso dice que Pablo se paró, ¿no? En medio de ellos y les tuvo que decir, coman, ¿eh? Coman, fíjate. Y habiendo dicho esto, dice, tomó el pan y dio gracias, versículo 35 dice, a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Versículo 36, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Comieron también, ¿no? Pero fíjate que ellos, Pablo, dentro de todo, ya sabía, Dios le había hablado, ¿no? Lo leímos, dice que se le presentó ese ángel, ¿no? Y le dijo que no temieran porque no les iba a pasar nada, que van a salir de esta, ¿no? O sea que la esperanza estaba allí, que Dios le había hablado a Pablo. Por eso Pablo estaba guiado por Dios y podía permanecer firme. Qué bueno, ¿no? Que nosotros los hijos de Dios, Él no nos desampara, Él no nos va a dejar. Y aún así, fíjate que Pablo pudo mantenerse firme porque el Dios Todopoderoso, que era su padre, nunca lo dejó, más se le hizo presente para decirle, mira Pablo, estate tranquilo, ¿no? Porque esta noche, dice versículo 23, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, dice, de quién soy y a quién sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea que Pablo tenía esa esperanza justamente en quién, en el Dios que dice él que es el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y nosotros tenemos de quién aferrarnos, justamente, de ese Dios que nosotros tenemos y a quien servimos, ¿no? Qué bueno que Él está con nosotros, ¿no?
que no es ningún mérito nuestro, sino que el mérito viene de parte de Él, ¿no? Él es el Todopoderoso, el que no nos suelta la mano, el que nos guía, el que nos cuida, ¿no? Él es el que está, ¿no? Dice, cobrar, versículos del Salmo, perdón, Salmo 31, 24, dice, cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan, ¿eh? Salmo 31, 24. Salmo 33, 18 al 21 dice, pero el Señor cuida de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor, dice, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Salmo 42, 11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Fíjate el salmista, la tenía re clara. Dice, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y que nosotros aún en estos momentos tan difíciles tengamos la confianza que Él está con nosotros, la esperanza, ¿no? Pero aún qué bueno cuando podemos aún alabarle y decirle, Señor, gracias porque no me soltás. Gracias porque me cuidas. Gracias. Yo no me voy a olvidar una noche una de las noches que estaba así Flor mal y ella le decía, gracias Señor, gracias porque estás conmigo. Yo, wow, Señor, toda dolorida, toda hinchada, toda mal y aún dudando de la parvera, digo, y sin embargo ella le decía, Señor, gracias porque estás conmigo, gracias porque me cuidas. Eso realmente es un gozo escuchar que tu hijo, ¿no? Que tu hijo diga una cosa así. Pero gracias Señor, ¿no? Gracias Señor. Pero que cada uno de nosotros confiemos, ¿eh? Porque Él está con nosotros. Y qué bueno poder decirle gracias Señor, alabarlo, ¿no? Bendecirlo, ¿eh? Porque Él está y Él nos guarda. ¿Mm? Romanos 15:4 dice, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, dice, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Mm? Así que no desesperemos, más bien pongamos nuestra esperanza en Dios. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, por esta palabra que nos hiciste rever y aún, Señor, nos diste otros aspectos de lo que hemos leído. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos alientas, nos fortaleces. Y, Señor, nos demostraste que no nos soltás de la mano, que pueden venir diferentes pruebas, diferentes dificultades, pero aún así, Señor, vos no nos soltás de tu mano. Pero lo importante es que corresponde a cada uno de nosotros, Señor. No perder las esperanzas, el perseverar, el ser obedientes, el estar cuidando, Señor, nuestro caminar contigo, Señor. Pero, Señor, podemos ver la recompensa. Podemos estar esperando que vos nos vas a estar, como decía hoy, no perder la esperanza o la confianza, porque eso trae un galardón. Y, Señor, gracias porque aún nos alentás a seguir confiando, porque, ¿por qué? Porque decís, porque va a venir una recompensa, un galardón, cuando vos actúas de esta manera. Qué tremendo, Señor, que aún nos estás diciendo, confíen, no bajen los brazos, hay premio, hay recompensa, yo estoy con ustedes. Qué bueno, Señor, que sos. Realmente, Señor, nuestro corazón te exalta. Hay momentos que quizás son duros para nosotros. A veces el enemigo nos quiere hacer bajar los brazos y hacernos decir, hey, ¿por qué esto? Hey, ¿por qué me toca vivir esto? Pero, Señor, ¿por qué no? Pero lo bueno es que vos estás con nosotros cada día, Señor. Por eso en esta hora te alabamos, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque, Señor, podemos ver con tu palabra que, Señor, vos alentás nuestros corazones, aún afirmás la palabra en nuestras vidas, aún nos fortaleces, Señor, con tu palabra. te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias, Padre, te damos gracias por esta palabra que querés reafirmar en nosotros este conocimiento. No solamente saber si Pablo fue acá o fue a Chipre o dónde fue, o qué, más allá de todo lo que sí es palabra y estudio, pero Señor, sí alentás nuestros corazones y aún nos afirmás
nos afirmas con tu palabra. Señor, que tú estés en esta noche en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, que tú nos bendigas, que tú nos fortalezcas, que tú estés, Señor, hablando a nuestras vidas, que no se quede esta palabra, sino, Señor, que dé fruto al 100%. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Te bendecimos.